Hola, bienvenidos otra vez más a una emisión de La Minoría Más Pequeña. Soy Regino Vázquez y con mi compañera Monse estaremos discutiendo diversos temas. Hola, Monse. Hola Regino, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, hoy te traigo una pregunta. A ver, otra pregunta, dime, échatela. ¿Qué pasaría si el mundo, en lugar de ser una esfera, fuera un cubo? ¿Qué pasaría? Todos seríamos cubanos. Salud. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Monse? El tema de hoy, precisamente, ya diste un spoiler, es el tema de Cuba. Vamos a hablar sobre la dictadura, vamos a hablar sobre el Che Guevara, vamos a hablar sobre el bloqueo, que más adelante lo vamos a explicar, y vamos a hablar sobre las recientes manifestaciones. Me parece perfecto. Creo que para entender a Cuba hay que entender todo su contexto, toda su historia, y me parece que tú estás bastante letrada en todo esto del pasado cubano, y bueno, hay que empezar a hablar de eso para poder entender el presente. Exactamente. Cuba es una región de Latinoamérica, eso significa que estuvo gobernado por el gobierno español, por España. Entonces, después de que tiene su independencia con la ayuda de Estados Unidos y después de la época de la enmienda Platt, con la búsqueda de eliminar eso que todos quieren eliminar, todo gobierno populista quiere eliminar, llamado la desigualdad, Gerardo Machado, un admirador de Benito Mussolini, específicamente, ya empezamos mal, llega a la presidencia de Cuba en 1925 y ahí comienza la primera dictadura socialista cubana. Gracias a ese populismo de vamos a eliminar la desigualdad y todo eso. Entonces, después de eso, después de de Gerardo Machado, llega una persona llamada Batista, que también logra hacer un golpe de Estado para quitar a ese dictador. Entonces empiezan a hacer marchas, empiezan a hacer manifestaciones, y Batista lo logra quitar, y empieza a verse como que va avanzando, y de repente Batista empieza a ser un dictador, y comienza la segunda dictadura de Cuba, otra vez socialista. Y Batista lo que empezó a hacer fue asesinar a muchos estudiantes, como aquí en México en el 68, bueno, allá cuando en el 1952, en la época de Batista, empiezan a asesinar a muchos estudiantes, muchos manifestantes en contra de ese gobierno, y ahí salen unos tres personajes muy interesantes. Adivina quiénes, Regino. Me imagino al Che, a Fidel, ¿y quién es el tercero? Los hermanos Castro, exactamente, Fidel Castro y Ernesto Guevara. Ambos comienzan, bueno, los tres, no ambos, los tres comienzan desde México a elaborar su revolución y a elaborar sus planes para ir contra Batista, con esas ideas de no, vamos a eliminar la dictadura, vamos a tener una Cuba sin esa desigualdad y una Cuba para todos, y empiezan a elaborar su revolución desde México, y luego ya para 1959 comienza esa revolución con el símbolo que todos conocemos en Latinoamérica, que es el Che Guevara, el símbolo socialista, que todos se lo tienen tatuado. Es, es el integrante para mí de mi top 5 de los peores personajes históricos que le han hecho tanto daño al mundo. El Che Guevara, eso es algo que a mí me asombra mucho. La ONU, yo estudio relaciones internacionales, y para nosotros la ONU es, no lo toques. La ONU es el órgano más santo y poderoso de todo el mundo, y la ONU es la que te ayuda a buscar la paz, ¿no? Bueno, pues, pero por los años 60, creo que es el 62, por los años 60, si alguien se lo sabe, lo pone en los comentarios, no me dejen mentir. Por los años 60, ni siquiera te estoy hablando del 2020, te estoy hablando por los años 60, cuando tenía prácticamente muy pocos años de haber inaugurado, fundado la ONU, llega este personaje Che Guevara a decir: fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario en la ONU, el organismo ideado para buscar la paz. Este señor se para y dice ese discurso, ¿Y ¿no? qué dice la En ONU? donde, y la ONU, o sea, ok, mira lo que está haciendo para hacer, La para ONU siendo la ONU. superar, sí. La ONU siendo la ONU, exactamente. Y yo no puedo creer que para el día de hoy sigamos viendo la ONU de esa misma manera, y me van a regañar mis compañeros de la carrera o lo que sea,
Pero pues sí es algo alarmante. En ese periodo de Che Guevara, muchos cubanos empezaron a huir de Cuba hacia Miami en balsas. Estados Unidos les dijo, como puedan, vengan, nosotros no vamos a hacer nada para ayudar a ustedes, como puedan salir, vengan. Y ellos con la poquita lancha que pudieran construir, agarraban, se ahogaban, hubo muchos ahogados ahí en ese mar, y trataban de ir a Miami y ahí ya podían volver a hacer su vida. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese programa, Monse? Era Pies Mojados, Pies Secos, que es algo histórico que hizo Estados Unidos, que si tocabas territorio americano siendo cubano, te convertías en ciudadano americano. Sí, así era el programa. Pies mojados, pies secos. Qué curioso nombre, no se me va a olvidar. Entonces, Estados Unidos así es como logra ayudar a Cuba, pero pues hoy en día ningún presidente desde hace más de 60 años pues ha intentado liberar de esa nueva dictadura, creo que ya van tercera dictadura socialista. ¿Por qué? Porque yo lo que siento en un comentario ya personal es que Estados Unidos ya no es lo que Estados Unidos era antes, con su no taxation without representation y sus iniciativas y sus feelings y sus emociones al empezar su independencia de Gran Bretaña en ese entonces, ya no tienen los mismos ideales que fueron los buenos y los que los llevaron a lo que es el día de hoy. Por lo tanto, pues no es como que Estados Unidos se enfoque en ayudar a salir a Cuba. Lo que están haciendo los cubanos hoy en día es propiamente de Cuba y debe de ser así. Los mismos cubanos son los que van a poder salir adelante y si Cuba sale libre, Latinoamérica también saldrá libre. Entonces es algo que nos invoca a todos, es para todos. Claro que sí, y es curioso que en Cuba existe este resentimiento antiestadounidense tan grande, porque no sé si sabías, pero similarmente a Puerto Rico, Cuba era un territorio estadounidense. Similar a Puerto Rico, era más autónomo que Puerto Rico y por esta misma autonomía fue que se pudo separar más fácil. Entonces la historia de Cuba no se entiende sin Estados Unidos. Hasta las banderas tienen ciertas similitudes y vaya, ahora que nos platicas un poco del contexto de estos personajes horribles, que de hecho ahí en esa triada me gustaría añadir al general Cienfuegos, que fue también de los que ayudó a coordinar toda la revolución cubana y curiosamente lo traicionaron los hermanos Castro y lo mataron. Es muy curioso ver estas historias de traición en las dinastías comunistas, similar a lo que pasó en la Unión Soviética, que mataron a Trotsky después. Se repitió la historia en Cuba. Y cuando la revolución cubana empezó, es increíble ver cómo empezó este sentimiento anti-yanqui de destruir todo lo que fuera Estados Unidos, de no hablar el inglés, de privatizar las empresas americanas, hacerlas parte del Estado. Y expropiar. Sí, se expropiaron. Y quisiera hablar un poquito más del embargo. El embargo. Lo que sucede en Cuba es que sí, había empresas americanas en Cuba y Cuba lo que empezó fue expropiarlas, como lo que sucedió en Venezuela, también empresas privadas las expropian. Expropiar significa que del privado pasa a ser público, pero público porque entre comillas, porque no tiene nada de público. Yo no tomo decisiones en Pemex, tú no tomas decisiones en Pemex. Quien toma decisiones en Pemex o en la CFE es el gobierno, no es el pueblo. Dicen, el petróleo es nuestro, el petróleo no es nuestro, el petróleo es del Estado y de las personas que tienen manipulado ese poder del gobierno y de los que ya saben quiénes siempre van a estar en ese gobierno. Entonces, no es nada público, es el Estado. Yo siempre digo que el expropiar es dejar de ser un monopolio privado y convertirlo en un monopolio del Estado. Eso es expropiar, seguir siendo monopolio, pero ahora del Estado. Entonces, lo que empezó a hacer Cuba también fue expropiar diferentes empresas de Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, no, o sea, si tú estás haciendo esto, pues yo no voy a dejarme y yo te voy a castigar. Y le pone un embargo. Este embargo significa, no es un bloqueo, no puso así como que un montón de barcos alrededor de toda la isla de Cuba para que no permitiera que salieran sus barcos, eso es mentira. Lo que significa el embargo es que ciertos productos, Estados Unidos impide que algunas importaciones y exportaciones salgan de la isla. Pero esto no significa que Cuba no pueda comercializar con los cientos de países restantes que hay en el mundo.
Y les voy a decir sus principales socios. Y espero ahorita lo pongan en la pantallita, lo puedan ver. Sus principales socios son China en Asia, España en Europa y Canadá en Norteamérica. Sus socios en importaciones. Las importaciones significan que son productos que salen de un país para entrar en tu país. En este caso, el país es Cuba. Así que son productos que salen de distintos países, no sé, México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, para entrar a Cuba. Este concepto es muy importante porque siempre han dicho que Cuba está aislado y que Cuba no tiene nada y que Cuba está pobre y que Cuba no tiene ni qué comer porque no permiten el comercio, porque hay un bloqueo, porque no le entra nada. Bueno, eso es mentira. Cuba sí le permite importaciones, obviamente con muchas restricciones, pero sus principales socios en importaciones, así en orden del primerito es España. Número 1, España, es el principal socio. El segundo es China, Italia, Rusia y 5 Canadá. Esos son sus 5 principales socios de importaciones. O sea, estos países mandan productos hacia Cuba. Y después, en América, aquí en el continente, sus principales socios es Canadá, Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. Esos son sus principales socios importadores del continente. La mayoría de las importaciones de Estados Unidos a Cuba son alimentos agrícolas y algunos aparatos electrónicos. Toda esta información la pueden buscar en oec.world, ahí entren a ver, y es una página en donde te están diciendo todas las importaciones y exportaciones de distintos países. Yo la uso para mi carrera, está muy buena para distintos internacionalistas. Y pues así está. No es que Cuba esté bloqueado, Cuba sí puede comerciar, pero la misma Cuba impide a veces o pone mucho proteccionismo en su comercio e incluso lo que hace es que a sus mismos residentes de ahí del país los impide ellos mismos producir, los impide pescar, los impide hacer ciertas acciones que les puedan generar dinero, les puedan generar ingresos. Entonces, esa es la realidad de lo que pasa a Cuba. Cuba no está pobre por bloqueo, Cuba está pobre por el socialismo. Y es muy importante que menciones esto porque muchas veces las explicaciones de personas de izquierda o que defienden estas ideas comunistas o socialistas es que comentan que, bueno, es que lo que le falló a la Revolución Cubana fue que el malvado Estados Unidos lo bloqueó, cuando realmente vemos que no, que realmente tiene comercio con varios países del mundo, como mencionas, importa y exporta, y es curioso que las restricciones vienen más de Cuba que del exterior. Justamente ahorita que están en una situación bastante complicada por el COVID, porque ya no hay dinero de la Unión Soviética desde hace muchísimas décadas, porque ahorita China también ya recortó un poquito el apoyo, porque la dictadura venezolana también está pobre, entonces ya no está recibiendo esta ayuda económica de sus aliados. Empezó, más la pandemia, claro, menos turismo, empezó a dejar que las personas empezaran a importar productos propios, porque no sé si sabías, pero si tú llegabas a Cuba con tus productos sanitarios de más, o sea, llegaba con 2 pastas de dientes o llegaba con mucho alimento, al momento de entrar al aeropuerto se aplicaban aranceles altísimos a esos productos que traía, aunque fueran para consumo personal. Entonces, bueno, estas personas siempre van a tratar de explicar que es que eso no fue verdadero socialismo, o en este caso de Cuba dicen, ok, sí fue verdadero socialismo, sí es verdadero comunismo lo que se vive, pero es que es el bloqueo. Y es un poco contraintuitivo y medio tonto pensar eso, porque pues estas personas no defienden el comercio. Las socialistas no defienden el comercio. Entonces, ¿por qué evitar que comercies va a arruinar tus sueños? Si tú eres una isla y puedes producir todo lo que necesitas y no necesitas a nadie del mundo porque eres autónoma, no se me hace mucho sentido esta idea de que no te dejen jugar al capitalismo, te impidan tus sueños socialistas. No me da, se me hace contraintuitiva, pero bueno, ya vimos que no es cierto, gracias a esto que nos compartas estas imágenes que pasaron en el video. Y esto me trae a otro tema, que es un poco de historia ficticia, un poco de what if, de qué habría pasado sin Cuba en el continente, ¿no? ¿Cómo sería Latinoamérica si no estuviera Cuba en el mapa? Pues bueno,
Empecemos, ¿con qué empiezo, Monse? ¿Con lo bueno o con lo malo? ¿Qué digo primero? ¿Qué tendríamos de bueno si no estuviera Cuba y qué tendríamos de malo si no hubiera estado Cuba? O sea, ¿una Cuba física o una Cuba, Cuba Cuba, ideológica? Cuba todo, todo Cuba. Cuba, todo Cuba. O sea, Sí, borremos a Cuba del mapa. ¿Qué hubiera sí, pasado? el mar un poco 10 metritos más alto y ya. ¿Con qué empiezo? ¿Con lo bueno o con lo malo? Con lo malo, empieza con lo malo. Ok, lo malo es que nos habíamos perdido los puros, el ron, la cultura tan rica que es la cubana, nos habríamos perdido de que fue el primer lugar que llegaron los españoles. Cuando llegaron, cuando empezaron a hacer los primeros mapas, era como el puerto más importante de esta primera etapa de la colonización, Cuba. Y otra parte muy importante, que creo que es el mayor logro de Fidel Castro, y hay que admitirlo, es que existe Miami como existe Miami. Miami no sería Correcto. esta ciudad hermosa, este paraíso de los hispanos en Estados Unidos, que me atrevería a decir que es más próspero un hispano en Miami que en Los Ángeles. Se me hace el paraíso hispano Miami y es logro de Fidel Castro, es 100% logro de Fidel Castro, que ese progreso, esa cultura humana, en lugar de que se quedara en Cuba, que desarrollaran esta cosmopolita, esta gente tan trabajadora, tan capaz, las mandaran en balsas a Miami y Miami es lo que es ahora gracias a los cubanos y esta cultura, este dominio del idioma español en esa región de Estados Unidos se debe a los cubanos. Entonces no tendríamos eso. Sin Cuba no tendríamos a Miami y, y habría estado en La Habana, ¿no? Sí, o cualquier cosa así. Y bueno, lo bueno que tendría Latinoamérica si no existiera Cuba es que Cuba fue la que envenenó este continente, esa es la palabra, la envenenó con esta ideología socialista, comunista, a través de múltiples formas. La principal, que me parece la más grave, que persiste hasta hoy en día, es que se dedicó a atacar a la juventud, a las universidades, a financiar estos grupos terroristas, porque esa es la palabra, son terroristas, como LN, las FARC, en México, ni se diga, tú que eres del norte, sabes que el empresario más importante que ha tenido la Sultana del Norte fue don Eugenio Garza Sada. Murió asesinado a manos de unos cobardes socialistas comunistas financiados por Cuba. Sí. Entonces Cuba no Y se el envenenó. Garza Sada hizo muchas cosas por Nuevo León. O sea, aunque yo pues sea de la uni como la medio competencia, aún así hizo muchas cosas por el Nuevo León. Tanto dar empleos, dar una universidad y que gente envidiosa, porque esos son los socialistas, son gente envidiosa de los que tienen dinero y que ese dinero no lo usen específicamente en ellos, que esas personas lo usen en lo que ellos quieran y no en ellos, y que ellos digan que nunca van a poder tener ese dinero, terminan asesinando a grandes, o sea, personas como eso. Claro, y un dato por ahí es que cuando falleció Eugenio Garzazada, él había creado de forma directa o indirecta alrededor de 110,000 empleos en Nuevo León. Y estamos hablando de hace 50 años, no cualquiera. Entonces, bueno, envenenó la región y yo digo que su estrella, su cereza sobre el pastel es lo que está sufriendo ahorita Venezuela y Argentina. Que claro, los venezolanos y los argentinos tienen cerebrito propio, se les dijo, se les avisó, se les repitió que podían ser Cuba. Soberanamente creyeron, no, no podemos ser Cuba porque no somos una isla, etc., etc. Y sus dirigentes actuales de ambos países son fieles devotos a este culto comunistoide cubano. Cuba también casi creó la tercera guerra mundial cuando fue la crisis de los misiles, porque servía como satélite de la Unión Soviética en la región del sur de Estados Unidos, porque tiene una posición privilegiada al estar tan cerca de Estados Unidos. Y vaya, realmente todo este cáncer ideológico, todo este envenenamiento de las universidades, todavía puedes ir a la UNAM y el auditorio Che Guevara, o sea, imagínate qué grado de manipulación tan grande hay para que le pongan el nombre de un asesino tan psicópata
a un auditorio donde se supone que la gente va a aprender a pensar, que se supone que una universidad es para ser crítico, y es el adoctrinamiento más rancio, más cuadrado, que no Claro. deja espacio al pensamiento crítico. Yo Entonces, quiero que comparen, aquí el público, perdón por interrumpirte, quiero que claro, comparen un auditorio en una universidad, visualicen una universidad que tiene un auditorio llamado Che Guevara, y ahora piensen en otra universidad que tiene un auditorio llamado Hitler. ¿Por qué comparar? Porque son lo mismo. Porque sí. son las mismas muertes. O sea, E incluso un poco peor, porque, como comentas, porque este güey las mataba con sus, ahí póngale viva la palabra, los fusilaba él. Él directamente los fusilaba. Era homofóbico, disfrutaba fusilar homosexuales, era racista, odiaba a los indígenas y mataba por placer. O sea, ya no era ni siquiera por la revolución en sí misma ni por ideales. Puedes ver las cartas que le mandaba a su padre, era por placer, por lo que mataba. Entonces, te puedes ir por Latinoamérica y no va a haber país que no tenga un auditorio Che Guevara. Tal vez Uruguay, pero fuera de ahí, en todos los rincones de Latinoamérica hay un auditorio Che Guevara y ese es qué vergüenza, envenenamiento, qué vergüenza. este zombie que no logramos quitarnos encima. Pero bueno, hay un poco de luz y es Yo por lo que tenía yo sí una siento. maestra, lo vi porque en las clases en línea, pues los profes están también con su cámara prendida y pues puedes ver la parte de atrás. Bueno, yo estaba viendo así de mirona, estaba viendo la parte de atrás de ahí de su lugar y tenía un cuadro del Che Guevara pegado así en la pared. Y le pregunté qué si es y mi maestra me daba política exterior. Entonces, pues ya de ahí ya sabemos qué es lo que está pasando. O sea, cómo está la educación. Ya entiendes la naturaleza y las ideas que van a tener estas personas que, te digo, no tienen un pensamiento crítico. Se me hace patético que los jóvenes lo quieran usar como un símbolo de revolución, como un símbolo de woke. Muchos chavitos woke de Estados Unidos, de Europa, lo usan en sus playeras y realmente Las no venden. sé, las venden. Es una marca, es como, ya es todo. Patentaron al Che Guevara y capitalizan con el Che Guevara. Porque son hipócritas, así es el socialismo, así es el comunismo. Por algo te cuesta ir a la tumba de Marx y la de Adam Smith es gratis, ¿no? Estas personas son muy incoherentes, entonces, papás, mamás que están viendo esto y ven a su hijo con su playera Che Guevara, aguas, aguas, aguas. Y bueno, les comentaba que hay un poquito de luz al final del camino, que es por lo que quisimos hablar de Cuba en estos momentos, porque a menos que iban abajo de una roca, yo sé que ustedes saben que ahorita Cuba tiene una clase de levantamiento social que no se había visto. Ahorita la gente están tomando las calles, jóvenes, adultos, hartos de no tener comida, no tener medicamentos, de ser tan oprimidos, que no les den la oportunidad de ganarse su propio pan, de trabajar, no les dan las oportunidades de vivir. Es una ideología que no te permite vivir como ser humano en esta tierra y están hartos y hay un levantamiento que lleva ya casi 2 semanas en Cuba, en donde han arrestado a cientos de personas y es interesante este momento en la historia, porque siendo pesimista no creo que vayan a cambiar mucho las cosas. Es muy difícil cuando tienes toda la maquinaria del Estado, cuando la isla está sola. Y lamentablemente los países que son un poco decentes no están mandando ayuda militar ni nada, mientras que los países corruptos y enfermos ideológicamente están apoyando con todo el régimen en estos momentos. Le están dando esteroides, le están dando ese aire que le falta, incluyendo lamentablemente a México, cuando creo que estas dictaduras hay que sofocarlas, es la única manera que se les puede ganar. Entonces, habla mucho de una persona qué posición está teniendo ahorita frente a lo que está pasando a Cuba. Si están del lado de los cubanos o del lado del Estado, del lado del cuento, del sueño, de la panacea comunista, o están al lado de los seres humanos que están sufriendo, que están muriendo de hambre, de enfermedades tratables y no les dan la oportunidad de luchar por su vida, no les dan oportunidad de nada. Claro. Entonces, es muy importante saber en qué posición nos colocamos, si de la vida humana o de un sueño, porque la gente que defiende ahorita Cuba, he visto políticos, senadores, gobernadores de aquí de mi país y de otros apoyando este régimen y diciendo que no, es que es cultura de odio contra, o sea, es que tú odias a Cuba, por eso quieres
que se caiga el régimen. Y más bien creo que no, creo que amo la vida humana sin importar el país que sean. Y La que cultura cubana. y la cultura Pobrecito. cubana. O sea, los que más sufren de este gobierno cubano no somos nosotros somos espectadores. Los que sufren ellos son ellos todos los días. Yo Y tengo un mensaje, bueno, yo para concluir ya, tengo un mensaje para todas las personas que son socialistas, así que si tú tienes un amigo socialista, compártale exactamente este minuto y que me escuche. Este es un mensaje para ti socialista porque yo estuve en tu lugar. Yo también soy una joven, estoy en una universidad autónoma, yo también tengo esas ideas, bueno, tuve esas ideas socialistas en un momento. ¿Dónde nacieron? Nacieron en la empatía, nacieron en ver gente pobre que está luchando por salir adelante. Ahí es en donde nacen y en donde las ideas socialistas con esta moral, con esta falsa moral te dicen, nosotros vamos a ayudar a eliminar la desigualdad. Así te dicen, vamos a eliminar la desigualdad y a lograr que todos seamos prósperos. Bueno, quiero que veas a Cuba y a Venezuela y que toda esa empatía que tienes la pongas con ellos, porque ellos también se creyeron esa mentira de que iban a eliminar la desigualdad y ahorita todos están igualmente de pobres. Entonces, esa empatía que tú tienes por la gente pobre, transmítela a Cuba. Ve cómo están sufriendo por esa ideología que tú tanto defiendes y que tú tanto tienes en tu corazón. No es la correcta y en el fondo yo sé que todo socialista sabe que no es la correcta. Todos saben, o que cuando lo ven dicen es que no lo implementan bien. Ha generado pobreza, no es la correcta. ¿Qué necesita el ser humano? El ser humano necesita libertad. Necesita libertad para trabajar, para conseguir su alimento, necesita libertad. Eso es lo que necesita el ser humano no necesita el socialismo. Entonces les invito a que toda esa empatía que tienen en su corazón, que es muy buena, la empatía es demasiado buena, pero hay que llevarla al lugar correcto, no al lugar en donde nos conviene, en donde le vamos a quitar a los ricos y todos vamos a tener por igual. Es imposible todo ser igual, no existe ningún ser humano igual. No se crean esa mentira de vamos a eliminar la desigualdad porque por ahí empiezan, todos empiezan por ahí. dejen vivir, dejen a los cubanos vivir, dejen a la gente en paz. Me encantó tu mensaje, Monse, que se define en libertad, 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 porque si no le permites a los seres humanos que sean los dueños de su destino, amos de su alma, ¿para qué venir a esta vida? Hay que dejar que los cubanos recuperen su vida, recuperen ese poder de salir adelante. No son bebés, no son unos pobrecitos que no saben qué hacer. Ellos saben perfectamente qué hacer para salir adelante. Déjenlos en paz, dejen a Cuba en paz, quiten las manos de Cuba, apoyen a los cubanos, no al régimen, y pues que viva Cuba libre. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.